esta semana, en conferencia de prensa el lunes, un grupo de empresarios en la sede Coparmex anunció que propuso al gobernador del estado, Alfonso Durazo, que aumente de 3 a 4% el impuesto sobre nómina, coloquialmente conocido como impuesto sobre nómina, tiene otro nombre formal, pero todo el mundo le dice el impuesto sobre nómina, y que ese punto adicional, ese aumento, se destine a un fideicomiso que reuniría 900 millones de pesos aproximadamente, es lo que se calcula, para que se destine ese dinero a proyectos de seguridad, que se presentarían ante este fideicomiso, que tendría un comité de empresarios y funcionarios gubernamentales, mayoritariamente integrado por empresarios, que destinaría recursos para concretar proyectos en materia de seguridad pública. Es decir, las instituciones beneficiarias serían la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, la Policía Estatal de Seguridad Pública, la Fiscalía General de Justicia, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y las policías municipales de los 72 municipios. Y citan como ejemplo al estado de Chihuahua, que en el estado de Chihuahua hay un fideicomiso que se llama FICOSEC, que existe desde hace ya más de 10 años y que justamente hacen esto a través de un impuesto. Los empresarios le pagan al gobierno, el gobierno transfiere ese dinero al fideicomiso y los empresarios, por medio del fideicomiso, apoyan proyectos en materia de seguridad. Moisés Gómez Reina es economista, maestro en Derecho Constitucional, fue secretario de Economía en Sonora y conoce cómo funciona este fideicomiso en Chihuahua. Moisés, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Juan Carlos, me da mucho gusto saludarte. FICOSEC es un fideicomiso estatal, sí. Es decir, pertenece al estado de Chihuahua, al gobierno del estado de Chihuahua, sobre todo porque habiendo recursos que vienen de recaudación, no pueden ser entregados a particulares, sería un tema inconstitucional. Sí. Y las tres grandes diferencias de este fideicomiso es, uno, que los empresarios que están participando ahí, este proyecto empezó con un empresario de apellido Lara, con sí. mucha presencia en Chihuahua, hace 20 años fallecido ya, y estos empresarios empezaron participando en el tema de seguridad, sobre todo aportando información sobre quiénes debían de ser los fiscales o los secretarios, cosa que dejó de pasar en este gobierno, aquí en Sonora. Segundo, es un fideicomiso que solo tiene una contribución extraordinaria del 5% del impuesto sobre nómina, y te explico un poco, Juan Carlos. Chihuahua también cobra 3% del impuesto sobre nómina. Vamos a suponer que una empresa paga 100 pesos de ese 3% sobre impuesto sobre nómina, pues el 5% de esos 100 pesos, es decir, 5 pesos, son la contribución al FICOSEC. Acá lo que se está pretendiendo no es que haya una parte de ese impuesto sobre nómina, sino echarle otro punto porcentual adicional que en términos prácticos representaría 33% más que ese 5% que está pidiendo Chihuahua. Es decir, hay un para ponerlo en números, si en el FICOSEC Chihuahua con este 5%, el 3% recauda 297, acá la pretensión es recaudar 900 millones de pesos. Sí. Y el tercero es que FICOSEC funciona con una lógica también de apoyo a la competitividad, que es algo que he escuchado yo también de este proyecto, pero partiendo de la base de que del 3% que se le cobra a los empresarios, hay una parte que se va a la fundación del empresariado chihuahuense y otra parte se va a proyectos de inversión. Pasa lo mismo en Sonora, Juan Carlos. Déjame hacerte una referencia. Sí.
Me parece ser que los promoventes no han leído la Ley de Competitividad y Desarrollo Económico del Estado de Sonora, que en el artículo 6 de esta ley que está vigente, habla de un fondo de promoción económica en donde de ese 3% que hoy recauda el Estado de Sonora, le debe dar no menos del 15% a el fondo de promoción económica, que es el que se utiliza usualmente para la atracción de inversión. Pero hay otro fondo que se llama un fondo para incentivar el desarrollo económico y la competitividad, que está en el artículo 7 de la propia ley que te estoy haciendo referencia, que también le puedes dar le debes de dar como gobierno no menos del 15% para los proyectos que traen descritos en el PowerPoint que está paseando Marco Paz en las presentaciones. Es decir, me parece ser que hay tres elementos importantes. Uno, sí debiera de haber un papel un poco más activo de este grupo de empresarios frente al gobierno del Estado para que transparente el gobierno del Estado qué está haciendo con esos dos fondos, esos dos 15% del 3%. Dos, me parece que es ponerle un punto porcentual adicional a los tres que ya recaudas, cuando el caso de Chihuahua, que es el referente que tienen, habla del 5%, del 3%, valga la expresión. Y tres, Juan Carlos, lo que sí está apareciendo ahorita a nivel nacional es un incremento del impuesto de los derechos mineros. Le van a subir de 7.5 a 8.5. Sonora, que es el principal estado minero, no solo se puede ver perjudicado con la reducción de proyectos de exploración o de inversión futuros, sino que, como ha venido ocurriendo en los últimos años, pues no sabemos hacia dónde está yendo este dinero. Entonces, me parece ser que están enfocadas más las baterías, mi querido Juan Carlos. Sí, bien lo comentas, Moisés. En el paquete económico federal hay un incremento al derecho especial de 7.5 a 8.5% a la utilidad neta por enajenación o venta de actividad extractiva, bueno, esto para las minas, y entonces ya hay recursos que del impuesto sobre nómina, que formalmente se llama impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal, se deben destinar a dos fondos para la promoción económica. Del total que se recauda de ese 3% que pagan los empresarios sonorenses, son 20 y tantas mil empresas que pagan este impuesto, del total del total que se recauda, 15% se tiene que destinar a uno de estos fondos y otro 15% a otro de estos fondos. ¿De cuánto dinero estamos hablando, Moisés, con respecto a estos fondos? Mira, uno debe traer unos 700, debe ser el primero, que es el del artículo 6 de la Ley de Competitividad y Desarrollo Económico del Estado, que es el Fondo de Promoción Económica. No estoy actualizado en los datos, pero debe traer unos 800 millones de pesos más o menos en el fondo. Y el segundo, que es el artículo 7, que es el Fondo para Incentivar el Desarrollo Económico y la Competitividad del Estado, otro tanto. Este segundo es precisamente para apoyar las empresas en proyectos de inversión, en proyectos de tecnología, en proyectos de modernización. Pero un punto adicional es que están bajando la cantidad de recursos para seguridad, Juan Carlos. Y el tema aquí tiene que ver con si estaría bien armar un fondo de esto, un poco más ajustado, un poco más determinado con estos dos antecedentes que tiene, pero sobre todo me parece que la exigencia debe de ser apoyar a los municipios para los equipamientos, apoyar a las fiscalías en el tema pericial, en los laboratorios de investigación, en el tema de los centros de rehabilitación social para la modernización. Creo yo que tiene muchas aristas el tema, Juan Carlos, pero sí debemos, si utilizamos como referencia el FICOSEC, pues hablemos completo de lo que es el FICOSEC y lo que hace Chihuahua, ¿no? Sí, entonces, en Chihuahua, de lo que se recauda del impuesto de nómina,
el 5% va a este fondo, del total de lo que se recauda. No, se recauda, Chihuahua recauda 3% sobre nómina. Sí. Y de manera adicional, y ojo con esto, hay por ley, que no es un decreto, sino por ley, un 5% adicional del 3%. Ah, ya, sí. ¿Sí? Sí, es decir, hay un 5% adicional de ese 3% para el FICOSEC. Hay un 10% adicional para la Fundación del Empresariado Chihuahuense. Y hay otro tanto por ciento, me parece que 5% para las 2 universidades estatales de Chihuahua. Son los agregados entonces que hay al impuesto, sí. Así como cuando pagamos las placas o la revalidación vehicular, que viene un porcentaje o viene una cuota para la Cruz Roja, para la Unison, para las becas, etcétera, etcétera. Es correcto. Así ahora, en Sonora, en la ley vigente, en el artículo 6 tienes 15% sí de ese 3% para que puedas utilizarlo para incentivos fiscales a la atracción de inversión. Sí. Este nos sirvió a nosotros en su momento para la atracción de empresas aeronáuticas, automotrices y de manufactura avanzada. Sí. Y hay otro fondo que es un fondo de incentivos para la competitividad, que se sirve para construir cadenas de valor, para ayudarle a las empresas a que mejoren sus procesos, para capacitación y para tipos de comercialización. Ahí lo que hicimos nosotros fue incrementar el número de las franquicias, Juan Carlos, en su momento. Sí, estos 15% representan más o menos 300 millones de pesos cada uno, porque si más o menos se recauda por el 3% actualmente 2.700, 2.800 millones de pesos. Si sacamos el 15%, entonces debe haber un fondo de 300 millones en uno de estos que mencionas y otro fondo de 300 millones en el otro que mencionas. Si tú tienes actualizados los datos, seguramente así es. Pues lo calculo con base en que si, suponiendo que recaudan, si van a recaudar 900 millones por el 33% del aumento al 3% del impuesto actual, estoy haciendo un cálculo así al aire, pues, pero a lo mejor es más dinero, quizás sea más dinero, porque es para las empresas que tienen más de 100 empleados, efectivamente este punto, este 33% más que quieren cobrar del impuesto sobre nómina. Ahora, este recurso que maneja Chihuahua, ¿quiénes presentan proyectos y a quiénes financian en Chihuahua con estos recursos? Mira, en el tema de seguridad hay propuestas obviamente de los gobiernos municipales para poder hacer esquemas de modernización y también se apoyan asociaciones civiles que presentan propuestas en términos de seguridad. Hay un espacio abierto también para proyectos de inversión, lo que se está llamando acá como competitividad. Lo importante decir es que es un fideicomiso público, es decir, es un fideicomiso administrado por el Estado, donde hay un secretario técnico, sí, designado por los empresarios, pero que están atendiendo los requerimientos de este comité técnico, esta bolsa de dinero. Hay una serie de fideicomisarios que son Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, es una C de Ciudad Juárez que apoya DECEC y DEC, que es grupos de la sociedad civil que están participando ahí, ¿no? Sí, ha habido temas de corrupción en este FICOSEC, porque me encuentro una nota de un portal que se llama Norte Digital de Ciudad Juárez. Es una nota ya vieja, es del 2018, pero dice FICOSEC y Desarrollo Económico, el gran fraude. Desde su creación, dice esta nota firmada por Salvador Esparza, el fideicomiso fue tomado como rehén por los empresarios integrantes de los organismos, quienes lo alejaron de su objetivo esencial, apoyar con programas para reducir la violencia, y de acuerdo con datos que publican de ese año de la Auditoría Estatal Superior del Estado, encontraron que con ese fondo se financiaron con recursos públicos organizaciones de la sociedad civil vinculadas con los empresarios que participan en este fondo.
Es una nota vieja, pero ¿tienes conocimiento de que haya habido corrupción en este fondo en Chihuahua, Moisés? Mira, estas mismas notas que a las que hace referencia tú, obviamente hay un modelo de intervención ahí en el FICOSEC, sí, en donde participan organizaciones de la sociedad civil en temas de factores sociales de riesgo, como prevención secundaria, en temas de observatorio ciudadano, en el sistema penal, proyectos de fortalecimiento institucional, dignificación de la labor policial, la promoción de la cultura de la denuncia. Pero como todo, pues tiene que haber transparencia. Este tipo de recursos públicos debe ser manejado pues en una caja de cristal, Juan Carlos. Sí. Me parece que estas denuncias, como suele ocurrir, pues seguramente han de ser objeto de investigación, Juan Carlos. Muy bien. Entonces, hay diferencias entre lo que pasa en Chihuahua y lo que se pretende en Sonora, que nos has descrito, Moisés Gómez Reina. Muchas gracias por compartir esta información. A tus órdenes, Juan Carlos. Buenas tardes. Buen día. Gracias.